Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy aprenderemos acerca de Ernesto Elorduy, músico destacado del nacionalismo mexicano. Mi nombre es Jocabet Amor Hernández, estudiante de la Escuela Estatal de Música en Villahermosa, Tabasco, en el grado de Técnico Superior Universitario en Música, presentando para la materia de Apreciación Musical 2. Comencemos con el nacionalismo mexicano. El nacionalismo es el conjunto de valores, sentimientos y aspiraciones que caracterizan y definen a un pueblo. Según el Plan Nacional de Desarrollo de 1995, el nacionalismo es la base de la soberanía. Se nutre de la diversidad y vitalidad de nuestra cultura plural y es factor esencial de nuestra unidad y cohesión social. En la música, el nacionalismo se refiere al uso de materiales o temas que pueden ser reconocidos como nacionales o regionales. A continuación, algunos de los músicos que destacaron en el nacionalismo musical mexicano. Tomás de León, Julio Ituarte, Juventino Rosas, Ernesto Elorduy, quien es protagonista en esta presentación, Felipe Villanueva, Ricardo Castro y por supuesto Manuel María Ponce, quien es reconocido como el padre del nacionalismo musical mexicano. Ahora hablemos de Ernesto Elorduy. Nació en Zacatecas, donde vivió hasta los 12 años, momento en que quedó huérfano. Tuvo la suerte de que sus padres le dejaron una gran fortuna y su hermano mayor, quien tenía la custodia de él, decidió viajar a Europa junto con Ernesto, permaneciendo allí durante 20 años. Así, Ernesto residió en diferentes países del viejo continente, además del sureste de Asia y en la península balcánica. Ernesto Elorduy ya había comenzado su formación en el piano antes de su llegada a Europa, lo que le permitió ingresar al prestigioso Conservatorio de Frankfurt. Allí tuvo la oportunidad de estudiar con dos grandes maestros: Clara Schumann, una de las pianistas más destacadas de su época, y Anton Rubinstein, fundador del Conservatorio de San Petersburgo y una de las figuras más influyentes en la música clásica del siglo XIX. Tras su paso por Alemania, Elorduy se trasladó a Francia, donde continuó perfeccionando su técnica en el Conservatorio de París. Allí fue discípulo de Georges Mathias, quien no solo era un virtuoso pianista, sino que también un reconocido maestro y alumno de Frédéric Chopin, el célebre compositor y pianista polaco. La influencia de George, quien llevó consigo las enseñanzas de Chopin, fue crucial en el desarrollo del talento de Elorduy, consolidando su formación musical en una tradición clásica europea. Este recorrido por las grandes instituciones musicales del continente europeo permitió a Ernesto perfeccionar su arte, preparándose para convertirse en un destacado pianista y compositor de su tiempo. Aproximadamente una década antes de que acabara el controversial siglo XIX, Elorduy regresó a México, donde adquirió gran popularidad e ingresó como profesor de piano al conservatorio. Sus obras musicales son atractivas y elegantes. Estas responden al momento político y cultural del Porfiriato. Recordemos que estudiar piano en casa era un hecho que proveía gran estatus. Eran los tiempos fructíferos para el repertorio de la música mexicana de salón. Pasión, tradición y sensualidad forman parte de su lema, una zarzuela muy importante de Ernesto Elorduy.
quien también fue conocido como el Duende Zacatecano. El director musical, Luis Gerardo Villegas, destacó que Zulema tiene una riqueza especial, muy mexicana, a pesar de estar situada en el lejano oriente, con elementos que despiertan el dramatismo y una yuxtaposición que da cierto exotismo a la partitura. Muchos de los textos que podrían estar pensados para una música más alegre y más festiva, de pronto el compositor los pone con una melodía sombría y misteriosa que les da ese toque exótico. Zulema representa un rescate del legado musical de Ernesto Elorduy, emprendido por el musicólogo Armando Gómez Rivas, quien explicó que al desaparecer la primera versión estrenada en enero de 1902, se reconstruyó una segunda, a partir de la creada por el especialista en zarzuela Eduardo Vigil y Robles. Zulema fue reconstruida a través de ediciones de época en reducción para piano que fueron encontrados en el Archivo General de la Nación y posteriormente a consultas del Archivo Personal de Elorduy, donde fueron revisados los guiones vocales para armar otras secciones faltantes. La historia de Zulema se desarrolla en Estambul en 1877, en un contexto de influencias orientales y fantásticas, lo que le da un aire exótico y misterioso. Zulema es llevada a la fuerza al harén del sultán Selim Pachá, lo que sugiere una situación de vulnerabilidad y conflicto. El personaje tiene una relación amorosa con Muley Hassan, un príncipe árabe que ha sido convertido en esclavo. Esto añade una dimensión dramática a la historia, ya que el amor es central en la trama. Aunque está ambientada en un contexto oriental, Zulema tiene una riqueza especial y muy mexicana. Esto se refiere a cómo los elementos musicales y dramáticos de la obra reflejan influencias tanto mexicanas como orientales. La obra aborda temas universales como el poder y el amor, como un problema central, lo que podría reflejar cuestiones sociales y culturales, incluyendo la percepción de la mujer como propiedad. En resumen, Zulema es un personaje cuya historia está marcada por la sensualidad, el amor imposible, la opresión y la lucha. Todo enmarcado en un contexto exótico, pero con una profunda conexión con la tradición mexicana.
Además de zarzuelas y valses, el Orduy también compuso mazurcas. Pero ¿cuál será entonces la diferencia entre mazurcas y valses? Primero, hay mucho que los valses y las mazurcas tienen en común. Ambos fueron formas de danza del siglo XIX. Además, ambos tienen un compás de 3/4. Entonces, ¿qué los hace diferentes? En pocas palabras, la diferencia entre valses y mazurcas es que tiempo se acentúa. Un vals suele tener un primer tiempo fuerte. El tercer tiempo también es algo fuerte, pero el primero es el más fuerte. En una mazurca, el énfasis recae en el segundo tiempo. A continuación, escuchemos María Luisa, una mazurca de salón compuesta por Ernesto Elorduy.
ahora comparto con ustedes un texto de la prensa musical El Parcial, rescatado por El Imbal. Este nos da una perspectiva general de la vida y muerte del maestro Ernesto Elorduy. Este texto se titula Anoche murió el maestro Elorduy, de autor desconocido. Ayer, a las 10:30 de la noche, murió en su residencia de San Ángel el maestro Ernesto Elorduy. Desde por la tarde entró el popular compositor en agonía, habiéndole conservado la vida el doctor Morales, a fuerza de oxígeno, hasta que a la hora mencionada, a consecuencia de un síncopa, sobrevino la muerte. El maestro conservó el conocimiento hasta los últimos instantes, pero no podía hablar, por lo cual la expresión de sus ojos era sumamente intensa e inteligente. Murió rodeado de su familia y de muchos fieles y atribulados amigos. Su muerte fue el término de una penosa enfermedad que para el inspirado y jovial músico llegó con las fiestas de fin de año. Las mismas ráfagas que volando sobre la ciudad en fiesta arrancaban aquí y allá en las casas jubilosas de los bailes de posadas, de Navidad y de fin de año. Las notas melancólicas, románticas, un tanto irónicas de alma y corazón, de tropicales, de cariñosas, de esas danzas que fueron el don de alegría, el presente amable del viejo maestro jovial y siempre joven, a la sociedad en que vivió, música grata, exuberante, ligera, tierna, popular y querida como su autor mismo. Desde el palacio hasta el vecindario de Arrabal, selló las alegrías, meció los ensueños, alentó los amores y encumbró los sentimientos y las almas. Por esa obra en la que con igual prestigio figuran otras creaciones, la música de Zulema realzada con la instrumentación del genial Ricardo Castro, la canción árabe Tuyurs, Airam, Barcarola, la mazurca apasionada, el minueto, por esa música popular y eminente sentida. El maestro Elorduy fue amado como su música, unánime y popularmente. Pero lo fue también por su ingenio singular, por su inextinguible jovialidad, por la oportunidad y el propósito de su eterno gracejo, y porque ni en las adversidades de su vida aciaga, al fin de artista mexicano, dejó de ser una alma buena, nunca dañada y siempre movida hacia todos por afecto y cordialidad. De su obra musical, bien significativa en el arte mexicano, sobrevendrá el juicio docto y ponderado, que la aquilate y valore. De su vena de ingenio, valdría la pena recoger los 1000 espirituales episodios, el alud de humorismo que surgió de sus labios, las anécdotas que imaginó y con las que incansablemente matizaba su conversación. Hasta en sus postreras jornadas de enfermedad y de dolor, el chiste chisporroteaba en la inextinta brasa de su ingenio. Ayer todavía, su médico de cabecera, buscando el sitio para administrar algún tónico por la vía hipodérmica, decía a Elorduy: «Maestro, voy a ponerle una inyección, pero no sé en qué región». La respuesta partió ágil: «Pues en una región que no esté invadida por el zapatismo». Así moría, así vivió, siempre jovial e irónico. A tal punto que en estos mismos instantes de sincero duelo y de íntima tristeza, no llega uno a imaginarse cómo se habría podido serenar en la muerte aquel rostro que siempre movido en una gesticulación aristofanesca, cuando, con todo lo que tiene de irreparable, se medita en que ha muerto el maestro Elorduy. Parece oírse en el silencio de mi pésame su jacarandosa carcajada.
El maestro Elorduy nació en el estado de Zacatecas. Desde muy joven empezó a hacer sus primeros ensayos musicales. Estuvo varios años en Alemania, dedicado al estudio de su arte. Los funerales se efectuarán hoy a las 3:30 de la tarde, partiendo el cortejo fúnebre de la casa de la familia del finado, situada en la calle del Ferrocarril San Ángel, con dirección al Panteón Francés, en donde será sepultado el cadáver. Despidamos esta presentación con otra de las piezas emblemáticas del maestro Elorduy, Tres danzas tropicales.
último, comparto con ustedes la bibliografía de donde fue tomada información muy importante para poder realizar esta presentación, esperando sea de mucha ayuda para ustedes para poder seguir investigando acerca de este gran músico Ernesto Elorduy. Por su atención, gracias.